Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Hoy llegamos a la clase número 100 del Discipulado Fundamentos Espirituales 2. Es una gran bendición poder compartir esta clase, un número muy importante, la número 100. Recordemos que en Fundamentos Espirituales 1 hicimos 128 clases. Y en Fundamentos Espirituales 2, hoy llegamos a la clase número 100. Padre, en esta hora, en el dulce y poderoso nombre del Señor Jesús, te doy muchas gracias por tu amor infinito, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso. A ti sea todo el honor, toda la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, porque tú eres precioso. Tú eres digno de ser alabado en gran manera, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Nos disponemos en este momento, Rey, a iniciar la clase de hoy. Gracias por tu Espíritu Santo que me da la sabiduría, el denuedo, para poder compartir lo que tienes hoy para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Bien, en la clase anterior, la número 99, estudiamos el capítulo 12 del libro de Hechos de los Apóstoles. Es decir, hoy nos corresponde iniciar el capítulo número 13, recordando que este libro es el libro histórico del Nuevo Testamento, que en él narra o inicia mostrando la resurrección del Señor Jesús, cuando les da el último mandato a sus discípulos, la venida o la manifestación de Dios como el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, 10 días después que el Señor Jesús había ascendido, el nacimiento de la iglesia cristiana justamente el día de Pentecostés, donde se convirtieron 3,000 personas, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y de esa manera inició la iglesia primitiva. Vamos en el capítulo número 13, ya estudiamos la conversión de Saulo de Tarso, el enemigo número 1 que tenía hasta ese momento la iglesia naciente del Señor Jesús. Y acá precisamente tiene como subtítulo Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Es decir, el apóstol Pablo en ese momento iniciaba la misión para la cual el Señor se le había aparecido en el camino y lo había transformado ahora en el gran apóstol Pablo. Es de recordar que Saulo de Tarso se convierte de una manera impresionante. Se le aparece directamente al Señor Jesús. 3 días duró en ayuno. Le había sucedido algo a sus ojos y duró 3 días sin ver. Pero este varón fue llevado por el Señor en su espíritu al paraíso. Fue llevado al tercer cielo y él recibió del Señor Jesús la doctrina para la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra en Hechos capítulo 13, leemos esta palabra preciosa en el nombre del Señor Jesús, que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Muy interesante ver cómo ya era la iglesia cristiana y había profetas y había maestros. Recordemos que el mismo apóstol Pablo, más adelante en uno de sus libros en Efesios, enseña acerca de los 5 dones ministeriales dados directamente por el Señor Jesús. Y enseñando dice, porque el mismo Señor Jesucristo constituyó a unos primeramente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y acá vemos que había en la iglesia que estaba en Antioquía, lugar donde por vez primera se llamó a los seguidores del Señor Jesús cristianos en Antioquía.
Y en esa iglesia habían maestros de la palabra de Dios y habían profetas. Recordemos que estos 5 dones ministeriales fueron dados con el propósito específico de edificar, exhortar y consolar a la iglesia del Señor Jesús hasta que lleguemos a la estatura del Señor Jesucristo. El oficio acá del profeta en el Nuevo Testamento es diferente al oficio del profeta del Antiguo Testamento. Esto ya lo vimos en este discipulado de Fundamentos Espirituales 1. Así que no me detengo a mirar esa diferencia. Acá resalta que había profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Hasta ese momento pues estaba como la transición si lo llamaban Saulo o Pablo, porque recordemos que por lo general el Señor Jesucristo le cambiaba el nombre a sus discípulos, pero eso tenía un propósito, porque el nombre es la primera palabra profética que sus padres le colocan al nacer. Y seguramente el nombre que tenía Saulo, Saulo de Tarso, era quizás perseguidor, pero Pablo ya era el apóstol, el maestro, el profeta. El Señor lo usaba como él quería. Saulo evangelizaba, pastoreaba, establecía. Dios lo usaba también como profeta, como maestro, debido a ese llamado tan grande que tuvo este varón y a la fidelidad que tuvo a partir del momento que nació de nuevo. Cuando tiene ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, nace de nuevo. Y bueno, era un instrumento escogido por el Señor. Muy grande, muy usado, al punto que fue el instrumento que Dios usó justamente para enseñar la doctrina a la iglesia del Señor Jesucristo. Y dice la palabra, ministrando estos al Señor. Quiere decir, dirigían las reuniones espirituales, eran guiados por el Espíritu Santo. Y dice la palabra, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cómo lo hizo? A través de estos varones profetas y maestros que había en Antioquía. El Espíritu Santo de Dios habla, y acá dice, y ministrando estos al Señor. ¿A quién? Al Señor Jesucristo, a su iglesia. Y ayunando. Estaban en ayuno, enseñanza de la palabra. Y el Espíritu Santo toma a uno de ellos y dice, y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Cada persona que ha sido llamada por el Señor Jesucristo tiene un propósito y tiene un llamamiento. Y podemos imaginarnos en una empresa bien formada. Encontramos vigilantes, personas de aseo, de seguridad. Hoy día pues personas que se encargan de manejar, de pronto tienen redes sociales, cámaras. Pero además de eso debe haber un director o un gerente en esa empresa. Y de ese gerente pues viene la visión para la empresa. Hay recursos humanos que se encargan justamente del trato de la empresa con sus empleados. Y cada uno tiene una misión, una función específica en una empresa importante. Ahora, si hablamos de la iglesia del Señor Jesús, pues digamos que están las personas que tienen el llamado del Señor a ser ministros del Evangelio, a ser pastores o a ser maestros, profetas, evangelistas, en fin. Pero también están los servidores que reciben a los hermanos en la puerta, los que ayudan a hacer aseo. En algunos lugares preparan alimentos, los que se encargan de la cocina. En otros de pronto hacen tinto, café para bendecir a los hermanos. Es decir, hay muchas cosas que deben ser hechas en una congregación. Unas completamente espirituales como es enseñar la palabra del Señor, ministrar, orar, y otras que son humanas, pero que se necesitan para el buen funcionamiento de la obra del Señor.
Por eso dice entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, de inmediato estos varones de Dios obedecieron la voz del Espíritu Santo. Ahora dicen, bueno, el Espíritu Santo, hemos hablado también en este mismo discipulado, ¿quién es el Espíritu Santo? Algunos consiervos le llaman la tercera persona de la Trinidad. Yo escudriñé desde Génesis hasta Apocalipsis y no encuentro ningún versículo, ni una sola cita bíblica que diga que el Espíritu Santo es la tercera persona. Por el contrario, encuentro, por ejemplo, quien engendró a Jesús de Nazaret es el Espíritu Santo. Me muestra en muchos pasajes el mismo Señor Jesús dice, Dios es espíritu. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces, realmente el Espíritu Santo es Dios. Y a la vez es el Padre, porque así lo llama el Señor Jesús. El Señor Jesús da a conocer al Padre y el Padre da a conocer al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesucristo sale del agua, de ser bautizado, viene una voz desde el cielo. Ahora recordemos que Dios llena los cielos y la tierra con su presencia, que Dios es espíritu. Dios estaba acá en la tierra, pero a la vez estaba en el cielo. No dice que había una persona, dos personas o tres personas. Dice que el Espíritu Santo, que se oyó una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El Espíritu Santo, si miramos, ya lo hemos hablado, en el Evangelio de San Mateo, es que no se trata de lo que diga un hombre, sino de lo que dice la palabra de Dios. Si usted va al Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 18, dice, el nacimiento de Jesús fue de la siguiente manera. Estando desposada, la Virgen María ya se había desposado con José, estando desposada se halló que había concebido del Espíritu Santo. En Lucas 1:35 en adelante viene el ángel Gabriel enviado por Dios a donde está María, la Virgen María. Habla con ella, le dice, mira, vas a concebir en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel o a Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ella se asusta y les dice, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Era desposada, pero la cultura hebrea muy diferente a la latinoamericana. El esposo se desposaba, pero él regresaba con sus padres a preparar el lugar donde iba a llevar a su esposa. Y la novia se quedaba con sus padres y debía conservarse pura para cuando su esposo volviera. La ley decía que si esta mujer que se había desposado no se mantenía firme y pura, no conservaba su virginidad, el esposo contaba que ya no era pura, sencillamente era condenada a la pena de muerte. Y la pena de muerte en ese momento, pues era a piedra, las mataban apedreadas. Y resulta que María estaba en ese tiempo de desposorio que debía guardarse para su novio. Pero cuando viene el ángel y habla con ella, le dice, concebirás en tu vientre y tendrás a un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ella dice, pero ¿cómo? Yo no he tenido intimidad con mi esposo. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Quién? El Espíritu Santo. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El día del bautismo se oye la voz del Espíritu Santo, que es Dios, y le dice, he aquí mi Hijo, en quien tengo complacencia. Y después el Señor Jesús habla del Padre. El Padre y yo uno somos. Las dos cosas que yo hablo no son mías, sino son las del Padre. En Jesús de Nazaret estaba la plenitud de Dios, estaba el Padre. Solo en la cruz del Calvario es donde se rompe, porque era necesario, se rompe la unicidad que hablan algunos hermanos. Porque cuando viene el pecado de la humanidad sobre Jesús de Nazaret, salió Dios de él, porque donde hay pecado Dios no puede estar. Y punto número 2,
porque era necesario que el que muriera en la cruz para salvar a la humanidad debía ser un hombre 100% como lo fue Adán. Entonces, quien murió en la cruz del Calvario fue Jesús de Nazaret, el hombre, el Hijo del Hombre, 100% hombre. Alabado sea el Señor. Y acá vemos al Espíritu Santo, que es Dios, ministrando y guiando a su iglesia, a la iglesia que el Señor Jesucristo compró con su sangre. Estaban en ayuno, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Tiene un subtítulo que dice: los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, oye, qué hermoso es realmente cuando nosotros nos disponemos a hacer algo, pero guiados por el Espíritu Santo. Puede que se trate de una visita, que debemos ir a visitar a unos hermanos, pero no hacerlo en nuestras fuerzas, en nuestra carne o en nuestras emociones o aún en nuestra buena voluntad, sino que vamos a ese lugar es porque el Espíritu Santo habló a nuestro espíritu de verdad para que fuéramos a hacer esa visita, para que vayamos a evangelizar a determinado lugar. Y acá ellos, el apóstol Pablo, de aquí en adelante lo vamos a ver, que siempre todo lo que hace es porque el Espíritu Santo le ordenó. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, no por los hombres. Los hombres oraron, impusieron las manos, las autoridades, pero fue el Espíritu Santo el que les dice: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Descendieron a Seleucia, un lugar determinado. Si estuviéramos en Bogotá podríamos decir: descendieron a Fusagasugá, para hacerme entender. Era un lugar, una población. Y de allí navegaron a Chipre. En ese momento no habían aviones, helicópteros, carreteras. El desplazamiento era a caballo, en asno o en canoa, en barco. Navegaron de allá a Chipre, otro lugar, un puerto. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Cuando se habla acá la palabra de Dios, se refiere al evangelio del reino de Dios. Saulo, que antes había sido fariseo, judío, conocedor de la ley como el que más, nunca volvió a enseñar el judaísmo. Fue a enseñar el evangelio del reino de Dios. Cuando dice anunciaban la palabra de Dios, se refiere a que anunciaban a Jesucristo, porque Jesús es el verbo, es la palabra de Dios hecha carne. Recordemos San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, ¿quién? Jesús de Nazaret, Cristo. Cristo era el verbo, la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice entonces acá la palabra: y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios, es decir, anunciaban a Cristo Jesús, su evangelio, en las sinagogas de los judíos. ¿Por qué primeramente en las sinagogas de los judíos? Porque el Señor Jesús vino primeramente a los suyos, a su pueblo de Israel. Ellos hablaban de que conocían a Yahweh o a Yahvé, que era el nombre hebreo para dirigirse a Dios. Y hemos hablado de dónde sale Yahweh o Yahvé, que son 4 consonantes, pero que a la vez realmente son cromosomas que tienen números, pero que cada número cada uno de esos 4 números corresponde a una letra del abecedario hebreo. La primera, la Y, la H, la W y la H. Como eran impronunciables para nosotros, le agregaron Yahweh. Para nosotros los latinos una A y una E. Y acá para el occidente no lo llaman o no le pusieron Yahweh, sino que hicieron la traducción como Jehová. Mucho más cercano, Yahweh, ¿verdad? En fin. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Anunciaban a Cristo porque los judíos no conocían y no quisieron recibir a Cristo Jesús. Saulo de Tarso, ahora el apóstol Pablo, que conocía la Torá a la perfección, el Antiguo Testamento, era quien llegaba a enseñarles
el evangelio del reino, el evangelio del Señor Jesucristo, a anunciar al Señor Jesucristo. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla de Patmos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, es decir, que practicaba la religión judía, llamado Bar Jesús. Pero antes quiero retroceder de nuevo, dice que tenían a Juan de ayudante, no es el discípulo Juan, sino que era Juan Marcos. Realmente ya es un discípulo que se llama Marcos. Era discípulo del apóstol Pedro. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Patmos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Bueno, dan el nombre del procónsul, varón prudente. Y además dan una de las cualidades, era prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Para él era nuevo escuchar hablar de Jesús de Nazaret. Él de pronto había escuchado hablar del judaísmo, de Moisés, de los profetas del Antiguo Testamento. Pero cuando escuchó a Pablo, el Espíritu Santo seguramente lo inquietó, y dice la palabra, deseaba oír la palabra de Dios, deseaba que le enseñaran el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así traduce su nombre, Elimas, Bar Jesús. No quería que escuchara el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio en San Juan enseña, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y eso lo saben los demonios. Y los demonios a toda costa van a tratar de impedir que una persona de importancia reciba el Evangelio del Señor Jesucristo, porque va a conocer la verdad llamada Jesús, va a creer en él y se le va a perder. Entonces, procurando apartar de la fe al procónsul para que no se juntara con los apóstoles, para que no recibiera la enseñanza del Evangelio. Pero mire lo que ocurrió. Entonces Saulo, que también es Pablo, estaba la transición de su nombre entre Saulo y Pablo. Saulo, su antiguo nombre, ahora Pablo, el apóstol llamado por el Señor Jesucristo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Mira cómo el Espíritu Santo los manda a apartar para el ministerio, los guía y ahora lo llena de su presencia. Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Qué hermoso que haya un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo y hable de esta manera a aquellas personas que impiden que la gente escuche el Evangelio o que lleguen a una congregación. Y si llegan a una congregación, el enemigo los usa en ese lugar para meterle cizaña y tratar de apartarlo del camino. Porque una persona nueva que está empezando en el Evangelio y alguien que va y le dice cosas que no son guiados por el Espíritu Santo, sino por el diablo, pues ¿qué va a hacer? Que esta persona se desanime y se aparte del camino, se aparte del Evangelio, vuelva atrás. Pero mire lo que le dice este varón lleno del Espíritu Santo. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Hay momentos que el hombre de Dios tiene que tomar esta autoridad y reprender toda obra del diablo. Sabemos que la lucha no es contra las personas, sino contra los demonios que usan a esas personas. Pero si esas personas no quieren oír la verdad, no quieren ser usadas por Dios, sino por el diablo, pues tiene que el hombre de Dios, la mujer de Dios, tomar la autoridad y reprenderlos, así como lo hizo el apóstol Pablo. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Suena duro, ¿verdad? Suena muy duro. Pero el apóstol Pablo dice la palabra que era lleno del Espíritu Santo de Dios. Es decir, que esta palabra no fue de Pablo, sino del mismo Espíritu Santo de Dios. Y por eso inmediatamente dice la palabra, e inmediatamente
cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Instantáneamente lo que el apóstol Pablo le dijo ocurrió. Cuando Dios habla, lo que Dios habla se cumple y sucede. Y por supuesto que mucho más para hacer algo semejante a lo que hizo Pablo, tenemos que de verdad tener la certeza que es el Espíritu Santo el que nos ordena a hacer algo así. Porque si no, por el contrario, si es la carne, pues terrible. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Alabado sea Dios. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Hubo resistencia por culpa de este personaje para que el procónsul creyera en el Evangelio, pero el Espíritu Santo de Dios obró, guió al apóstol Pablo, lo reprende a ese personaje y le dice quedará ciego ahora por algún tiempo. Y exactamente ocurrió instantáneamente eso. Y el versículo dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Alabado sea Dios. El Evangelio no son palabras humanas. El Evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente al pueblo judío, después al resto de las naciones. Alabado sea el Señor. Vamos a dejar hasta acá la clase número 100. Con el favor de Dios continuaremos de hoy en 8 días. Y continuaremos mirando estas historias espirituales maravillosas que ocurrieron cuando se anunciaba por vez primera el Evangelio del Señor Jesucristo o cuando se anunciaba el Evangelio del Reino. Milagros, señales. Y esta fue la forma como empezó a crecer la iglesia del Señor Jesús y a extenderse por toda la tierra. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y bueno, el Señor conoce si en este momento usted tiene alguna necesidad. El Evangelio es vivo, esta palabra es viva y esta palabra salva, sana, restaura, liberta y bendice. Padre, en el dulce y poderoso nombre del Señor Jesús te doy gracias. Muchas gracias por esta palabra que tú nos has dado el día de hoy, porque hay salvación, hay sanidad, hay liberación. En este momento, cualquiera sea la necesidad de tú que estás conectado acá, sea en directo, sea en diferido, si es alguna necesidad, levanta su mano y preséntala al Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesús proclamamos que en este momento hay salvación, hay sanidad, hay milagros, hay liberación. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén, gloria a Dios. Que el Todopoderoso le siga bendiciendo grande, rica y abundantemente en el nombre del Señor Jesús. Amén, gloria a Dios.